Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Digamos, después se vuelva. Hola, hola. Buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Pues también muy bien. Ya cerrando esto. Les iba a Bien. las actividades todavía están activas como tal. Tienen cierta penalización por ser extemporáneas, pero no hay ningún problema. Por favor, necesito que carguen ya las actividades que tengan pendientes, porque tenemos hasta el día 30 nosotros para subir las calificaciones. Es decir, ya tiene que estar esto ya concluido. El examen lo tenemos el día viernes. Esta es la última sesión que tenemos. Vamos a revisar puntos claves, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio ahorita. Los datos ya se los mandé al WhatsApp. Espero que todos los tengan ya los datos para graficar, que construyan sus gráficas, ¿sí? Para que sea el examen lo más rápido que se pueda. Ya los estuve revisando los exámenes, ya los tengo cargados. Vienen 2 preguntas de teoría rápidas y vienen un problema para resolver. Necesito que tracen, resuelvan y tracen, y como las actividades lo suban a la red, por favor. En estos días ya yo creo que a más tardar, hoy es martes, para el jueves a más tardar ya va a estar disponible en el Blackboard. Voy a subir las calificaciones de los exámenes bimestrales. Los porcentajes siguen siendo los mismos. Se va a evaluar las actividades y la evaluación continua. Los exámenes siguen teniendo el 40 y 40%.
Entonces, las actividades, como ven, pues sí pesan y sí necesito que tengan todas. Vayan revisando, de preferencia, si tienen algún comentario con respecto a la calificación, lo podemos todavía ajustar. Tomen evidencia, tomen impresión de pantalla, lo que sea, por cualquier cosa, porque digo, se presta para errores y no queremos cometer errores. Y si acaso llegase a haber alguno por ahí, se pueda resolver. Me imagino que ahorita ya presentaron algunos sus exámenes. Ya saben más o menos cómo está el asunto. Por favor, tengan una conexión estable. No. Quien necesite grabar, ya les estoy dando el permiso casi a todos. Si alguien quiere grabar y no lo deja, díganme, y ahorita lo damos de alta. Y comenzaríamos a repasar lo de las columnas complejas. Necesito, porque ahí viene algo de teoría. Profe, antes que empiece, Sí, sobre los datos que mandó para lo del examen, sí. de la tabla de entalpía, bueno, de la gráfica de entalpías, ¿cuántas unidades tomamos hacia arriba en el eje Y? Sí, pues mire, yo les recomiendo que en el eje Y grafiquen en 100 unidades el equilibrio, las entalpías, Ok, ¿sí? sí. Como el pasado, ¿no? Ajá, sí, Igual se divide entre el más grande, ¿no? Bueno, entre el valor más grande de entalpía así es, para sacar la conversión. para que corresponda, ¿sí? Ok, De hecho, con esos mismos datos, preparé un problema para que más o menos vean cómo se va a ver la gráfica, y me gustaría que lo revisáramos después de ver rápidamente lo de un repasito de lo que serían lo de columnas complejas, ¿sí? vale, sí. ¿Puedes dar permiso para grabar? ¿No? Vale, ¿Dónde profe, ¿me da estás? permiso para grabar, por favor? Claro que sí, permítame un segundo. Déjeme ubicarlos porque es que están entrando y se me mueven, se me pierden aquí. Permítame un segundito. Si es que siguen entrando compañeros. Déjeme ver, Carlos Campos. Ya está. Gracias, profesor. No, de que al contrario, déjeme buscar a los demás. Anaí también ya tiene permiso para grabar. Me falta... Déjeme ver porque están entrando más. Yo, profesor. Sí. Permítame, déjame encontrarlo porque no lo encuentro. Es que cada vez que entran se reacomodan. Ya lo encontré a usted. Ya está. Ya tiene permiso. ¿Alguien más para grabar? Yo Usted, señorita Naomi, también ya tiene permiso. gracias. Sí. Y por último, Sara. Ya está. Van entrando todavía. ¿Va a grabar la clase, profe, usted? Ándeme. ¿Va usted a grabar la clase? Sí, la estoy grabando. De hecho, Ok. ya ven que las he estado subiendo. Sí. Pero por si las dudas. ¿Alguien más necesita grabar? ¿Nadie más? Ya estamos 27 y 28. No puedo ponerte grave. Listo, Michelle. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya está. Bueno, pues entonces empezamos.
Profe, no puedo grabar. ¿No puede grabar? ¿Ustedes? Naomi. ¿Perdón? Naomi. ¿Cómo, perdón? Naomi. Naomi. Ah, permítame. Naomi. Permítame, ¿eh? Listo, ya está. Gracias. No, de qué, al contrario, disculpe. Profe, dice Alma que no puede entrar a la clase. ¿Que no puede entrar? A ver, déjenme ver. No sé si está esperando a que usted la pueda... No, de hecho no. Mire, a ver, déjenme. ¿No? Dice que ya entró. Sí, pues ya está, ¿no? ¿Listo? ¿Ya estamos ahora sí todos? Perfecto. Ahora sí. ¿Ya están? ¿Sí se ve? ¿Es la misma que vimos la vez pasada? Ajá. Miren, como por ejemplo, con respecto a este en particular, este gráfico en particular, ¿sí? Fíjense cómo está entrando F1 y F2. Tanto F1 como F2, si se dan cuenta, son líquidos subenfriados. Eso es muy importante. Si estuvieran sobre la línea de saturación, obviamente serían líquido saturado. Si queda aquí en medio, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Son mezcla líquido-vapor. Y si quedan hasta acá arriba, pues entran como vapor. ¿Sí? Este gráfico es el que a mí me interesa mucho que lo conceptualicemos. ¿Sí? En este de aquí, fíjense cómo los puntos, ¿sí?, de diferencia, este es el que siempre conocemos. Este es el delta D, ¿sí? Pero cuando existe una doble alimentación, tenemos que poner un delta M. Y ese delta M, cuando son alimentaciones, se salen de nuestro gráfico. Puede ser positivo o negativo. En este caso es negativo y en este caso es positivo. ¿De qué va a depender que sea negativo o que sea positivo? Bueno, doble alimentación, cuando la corriente de destilados es menor a la alimentación, nos va a dar este caso, uno negativo. De este lado nos queda el punto de diferencia. ¿Sí? Cuando el destilado es mayor a la alimentación 1, ¿sí?, nos queda este caso, el punto de diferencia es positivo. Y cuando son extracciones laterales, ¿sí?, esta es en el sector de enriquecimiento y aquí queda dentro de, pero queda un punto. Es decir, comenzamos a trazar y hasta que rebasamos este punto, tomamos este punto de diferencia y rebasando esta que es la línea principal, ya seguimos con este otro punto de diferencia. Tenemos 1, 2 y 3 zonas. ¿Por qué? Pues porque tenemos una extracción lateral, ya no es 2 nada más como anteriormente. Y cuando tenemos una extracción lateral en el sector de agotamiento, es decir, en los fondos, el punto de diferencia queda en la parte de abajo, ¿sí? Comenzamos a graficar y toda esta parte lo hacemos con este punto de diferencia. Pasando este punto, tomamos este otro punto de diferencia, ¿sí?, que es la salida lateral. Y en cuanto rebasamos esta línea, tomamos este otro punto de diferencia porque ya son el revidor, ¿sí? Son las 3 zonas bien delimitadas, 1, 2 y 3. En este caso, es una extracción lateral en el sector de enriquecimiento. Tenemos 1, 2 y 3 zonas. Cuando son dobles alimentaciones, es 1, 2 y 3 zonas.
¿sí? En cualquiera de los dos casos. Lo único que diferencia aquí es que los destilados sean menores a la corriente de alimentación o que el destilado sea mayor a la corriente de alimentación. Es lo que va a definir que nos quede como negativo o como positivo nuestro punto de diferencia, nuestra X de M. ¿Cuál es la X de M? Esta es la X de M. Si se dan cuenta, cuando el destilado es menor a la corriente de alimentación 1, ¿sí? Esto nos va a quedar como negativo y este de X delta M nos queda como negativo, ¿sí? Cuando el destilado es mayor que la alimentación 1, esto nos queda positivo y es este otro caso. Con este sí no tiene ningún problema. Quedó claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, nada más para revisar el problema que les estaba mostrando. Doble alimentación. Aquí el destilado son 185.18 y la F1 es 100. Entonces, el destilado es mayor a la corriente de F1, por lo tanto, el X delta M, ¿sí? Nos va a quedar acá de este lado, ¿sí? Déjenme ver dónde lo calculé. Aquí está, X delta M nos da de 1.5, ¿sí? Me voy a ir rápido con esta y le entramos a otro problemita, ¿sí? Fíjense cómo está entrando esta alimentación. Está entrando en su punto de saturación como líquido saturado, ¿sí la ven? Y esta otra está entrando como mezcla líquido-vapor. Esta es la primera sección y tomamos el primer punto de diferencia como lo sabemos. Aquí ya topamos, ¿sí? Con la segunda sección y tomamos el delta M, que es después, abajo de F1, y tomamos ese punto de diferencia. En cuanto rebasemos esta curva que es en la siguiente, nos vamos directamente a los fondos, ¿sí? Esto sería antes de F1, después de F1, es la zona intermedia, y acá está por debajo de F2. Son las tres secciones. Y se trazan como es habitual. Listo. Voy a dejar de compartir aquí tantito. ¿Sí? Ahora vamos a ver un problemita que preparé. ¿Sí? De acuerdo a los datos que les di para que vayan más o menos vayan viendo cómo queda la gráfica. Profe, Sí, ¿me puede dar permiso a grabar, por favor? claro que sí. Ustedes, Alcocer. Lupita, sí, cómo no. Sí, gracias, profe. Ya, listo. Muchas gracias, sí, perdón. Creí que le había dado permiso. Sí, gracias. Ya está. Entonces, vamos a ver. Entonces, el problema nos dice que se desea separar una corriente de metanol-agua que se alimenta con una calidad de vapor del 35% a una columna de destilación, como se muestra en la figura. El condensador empleado es total y los datos de entalpía y equilibrio líquido-vapor para el sistema metanol-agua se dan en la tabla 1. De acuerdo a estos datos, resuelva lo siguiente usando el método de Ponchon-Savarit, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Número de etapas, reflujo mínimo, ¿sí? Necesitamos las cargas térmicas. No lo terminé porque no me dio tiempo, pero bueno, ahorita lo vamos a terminar aquí. De alimentación dice que entra el 35% de vapor, 100 moles por hora al 30% mol de metanol. El destilado son 5% mol de agua, es decir, 95% mol de metanol. El reflujo, el LND, va a ser de 1.15 veces
el reflujo mínimo. La presión es 1 atmósfera. Y de fondos necesitan el 5% mol de metanol. ¿Sí? Profesor, Sí, ahí el más volátil es el metanol. así es. Metanol y agua, ¿cuál cree que sea el más volátil? Metanol. Aunque el destilado esté en referencia al agua. Pues está con referencia al agua, pero por ende sabemos que tenemos que hacer nuestro balance para el más volátil, ¿no? Sí. ¿Y cómo vamos a separar? Pues a partir de la temperatura. Son métodos que utilizan la diferencia de puntos de ebullición o de presión de vapor para poder separar la mezcla. En este caso el más volátil es el metanol. Aquí están los datos. Estos son los mismos que les mandé. ¿Sí? Viene la fracción mol de metanol. ¿Sí? La temperatura. La entalpía del gas. ¿Sí? La temperatura una vez más, que es la misma. Y la entalpía del líquido. ¿Sí? Entalpía líquido, entalpía vapor. Y aquí dice X o Y. Es exactamente lo mismo para X o para Y. Estas son las entalpías que le corresponden. ¿Sí? Fracción mol de metanol. Este es para el equilibrio, datos al equilibrio. Aquí están las temperaturas una vez más. Y aquí están las fracciones mol que corresponden al equilibrio. Con estos van a trazar su curva de equilibrio, como ya lo saben. Y con estos van a trazar el gráfico entalpía-composición. ¿Sale? Entonces, la solución para el balance, pues tenemos que hacer que F es igual a D más W. Para el componente volátil, ya lo sabemos. Sustituyendo y despejando, tenemos nuestra ecuación, ¿sí? En función de lo que ya conocemos. Sabemos la alimentación, sabemos las composiciones, ¿sí? Y obtenemos nuestro resultado, que en este caso es 27.78 moles por hora. Si quisieran ir corroborando, ¿sí? Sería bueno para que... Profe, ¿le puede regresar una, por favor? Me regreso hasta acá si quieren para que vean los datos, ¿sale? Entonces, Sí, gracias. la corriente de alimentación son 100 moles por hora. Z de F, o sea, la concentración en F, es igual al 0.3, que es el 30% en mol de metanol. XD es igual a 0.95. XW sería el 0.05%, 0.05, perdón, fracción mol. Y el reflujo va a ser 1.15 veces el reflujo mínimo. Y algo muy importante, el 35% es vapor. ¿Listo? Sí, gracias. Perfecto. Esos son los datos al equilibrio. ¿Alguien ya construyó su gráfico? En eso estoy. En eso estoy. No, profe, en eso estoy. Perfecto. No. Entonces, esas son las ecuaciones fundamentales. En esta, para sustituir, D va a ser igual a 100 por 0.3 menos 0.05 entre 0.95 menos 0.05. Profesor, ahí la entalpía de F se puede sacar también gráficamente, ¿no? Sí, también gráficamente. Pero aquí le estamos... Y es, Ahorita voy para allá. Ahorita nos vamos a estar calculando aquí. W, pues por ende ya es esto, ¿no? Ahora las entalpías. Fíjense bien la entalpía de F. La entalpía de F, me dicen que está entrando mezcla líquido-vapor. Entonces yo me voy a mi gráfico y en 0.3 calculo el calor latente, es decir, la entalpía del gas menos la entalpía del líquido evaluada en 0.3, esa va a ser mi calor latente.
Ese lo multiplico por la fracción vaporizada. ¿Sí? Ay, aquí se me fue. Déjenme salirme de volada. ¿Me puede poner tantito la gráfica anterior? Permítame un segundito. La tabla, perdón. ¿La tabla? Sí, la tabla, la azulita. Sí, permítame un segundito. Fue la que les mandé. Esta. ¿Es la misma? Entonces no, sí, déjala entonces. Sí, son los datos que les envié. Nada más que ya se los puse en PDF. Y pues a la hora de pegarla acá se pone así de chula, ¿no? Ya ve que PowerPoint es noble. ¿Sale? Entonces, les comentaba, la lambda no es otra cosa más que la entalpía del gas menos la entalpía del líquido, evaluada en punto 3, que es la concentración de la alimentación. Ahora, eso lo multiplico por el factor de vaporización, que es punto 35, ¿sí? Y con eso me va a dar una cantidad de entalpía, pero a ese le tengo que sumar la entalpía del líquido para que sea de ahí hacia arriba. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahorita va a quedar claro porque lo voy a hacer gráficamente también. La entalpía del gas 1, sabemos que la podemos sacar en XD, que es la que corresponde. XL0 también en XD, lo calculamos. Y HW, que es la entalpía de los líquidos de fondo, igual de la misma manera, ¿no? En punto 0,5 nos vamos hasta la línea de líquido saturado. Lo podemos hacer gráficamente o por interpolación, no hay ningún problema. Estos están interpolados. En el examen, si nos da así mezcla, en vez de hacerlo con esta fórmula, ¿podríamos hacerlo gráficamente? Sí, de hecho, para allá voy. Mire, vamos a ver aquí. Este es el gráfico, ¿sí? Aquí tenemos ZF. Aquí está punto 3. ¿Sí lo ven? Aquí en punto 3, si entrara como líquido saturado, estaría aquí. Pero no. Entra acá, en este punto, que es vapor líquido, ¿sí? Este punto, de aquí para acá abajo es punto 35 y de aquí para acá abajo es punto 65, ¿sí? Recordemos que así es como se ve con la regla de la palanca. Esta parte corresponde al vapor, la parte de arriba corresponde al líquido. Es decir, si me voy acercando más y más y más y más y más, toda esta parte se va haciendo más vapor hasta que llegue al punto en el que 100% vapor, ¿sí? Lo que hice fue, aquí en punto 3, la entalpía del gas menos la entalpía del líquido nos va a dar toda esta parte, ¿sí? Que es el calor latente. Si este lo multiplico por punto 35, me da nada más esta parte. Esta, de aquí a aquí. Esto es lo que me está dando. Y es por eso que le tengo que sumar la entalpía del líquido, es decir, de aquí a acá, para que me dé este punto dentro de. Para encontrar el reflujo mínimo, cuando nos dan mezcla líquido-vapor, ya no es tan simple. Recordemos que cuando lo teníamos aquí como líquido saturado, pues yo lo único que tengo que hacer es encontrar su vapor en equilibrio. Lo único que hago es llegar hasta donde está el equilibrio, lo proyecto hacia donde ya es igual a X y lo subo para que me dé, este es su entalpía del vapor en equilibrio con este líquido saturado. ¿Sí están de acuerdo? Pero cuando es mezcla, necesitamos que una línea de reparto, es decir, una de equilibrio, ¿sí? Como la que les acabo de mencionar, toque este punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir trazando varios puntos aquí al equilibrio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo tomo aquí, me bajo de aquí, lo subo para acá y lo subo hasta acá. De aquí para acá, no, ¿qué crees? Que no toque el equilibrio. Entonces me voy recorriendo. Ajá. Y recordemos que va a llegar hasta acá, que es XD. Esta línea, me quedan 10 minutos, esta línea es una línea de reparto o de equilibrio que yo prolongué hasta XD. ¿Y cómo sé que es del equilibrio o de reparto? Este es de equilibrio, ¿eh? Equilibrio o reparto. Bueno, pues si se dan cuenta, la proyecto, y sí, me queda.
aquí tienen que jugar un poquito con lo que es la gráfica, ir trazando, ¿sí? En este punto, por ejemplo, si lo trazo de aquí, me queda para acá, y me queda aquí, y pues no. A la hora que trazo la recta de equilibrio, no me corresponde. Hasta aquí es una recta de equilibrio o de reparto. Y como ya sé que toca la alimentación, ¿sí? Esta línea de reparto, cuando toca la alimentación, proyectándola hasta XD, aquí me va a dar mi coordenada, ¿sí? Que ando buscando, que es el Q mínimo, ¿sí? Este es Q mínimo. Ya una vez teniendo yo Q mínimo, ¿sí? Ya puedo yo, aquí abajo quedó la recta que estaba trazada del Q mínimo. Y el Q mínimo lo voy a multiplicar por 1.15 y obtengo aquí Q prima ya operativa, mi delta D. Y entonces de este punto, que toque el punto de alimentación a su calidad de alimentación, su entalpía de alimentación, y lo voy a proyectar hasta XW, ¿sí? Y lo demás es soplar y hacer botellas, es decir, es construir las etapas, ¿sí? Esto ya lo saben hacer. ¿Hasta dónde voy a cambiar de punto de diferencia? Hasta que rebase mi línea principal, que es la que va desde Q' hasta Q bi'prima, ¿sí? Esta otra gráfica la hice solamente proyectando las líneas de construcción. Me voy a regresar a la anterior. Si yo proyecto las líneas, estas son líneas de equilibrio o de reparto, las rojas, ¿sí? Y me representan justamente el reparto o equilibrio que existe entre cada una de las etapas. Las líneas de construcción me relacionan, ¿sí? Lo que es HG1 con HL1, HG2 con HL2, HG3 con HL3. Es decir, estas de aquí me relacionan HG2, ¿sí? Con HL1, HG3 con HL2, HG4 con HL4. Si yo proyecto estas líneas que son las de construcción, fíjense bien cómo proyecto, subo y aquí está. Mi primer punto de mi curva operativa en la zona de enriquecimiento es este, mi segundo punto es este, mi tercer punto es este, mi cuarto punto es este, ¿sí? Y así sucesivamente. No lo terminé, me faltaron las de acá abajo, pero vean cómo se va trazando la curva operativa en mi zona de agotamiento, ¿sí? Ahora, algo muy importante con respecto a esta línea que es la principal, si yo proyecto esta línea que es la principal, hasta los toques de aquí, ¿sí? En cuanto toca, ¿sí? Esta, ahorita la voy a proyectar antes de que se me olvide. En donde intersecta es justo donde se van a unir mi línea operativa en la zona de enriquecimiento con mi línea operativa de la zona de agotamiento. Y curiosamente, aquí a punto 3 que está entrando la alimentación, me va a coincidir con una recta de, no de 45, pero sí medio inclinadita, y automáticamente me da la inclinación de mi línea operativa de la zona de alimentación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Puede repetir cómo calculó lo de R mínimo? Decía que hacía las etapas hasta que llegáramos a la XD. Sí, mire, yo aquí, y ensayando, haga de cuenta, yo sé que está aquí una mezcla. Esta línea tiene que ser de reparto, ¿sí? Tiene que coincidir con el equilibrio, pero tiene que tocar este punto. Entonces, por ejemplo, yo tomo un punto aquí, ¿sí?
y lo trazo, ¿sí? De aquí está en equilibrio, acá está en equilibrio, y lo subo y trazo mi línea. No, ¿sabes qué? Está muy por debajo. Bueno, me recorro un poquito más para acá y lo vuelvo a hacer. Eso es gráficamente. Si yo quisiera hacerlo analíticamente, pues yo tendría que irme con las entalpías directamente, ¿sí? A mis valores de entalpía, ¿sí? Mire, por ejemplo, me voy a regresar. A mis valores de entalpía de líquido, ¿sí? Cuando yo calculo esta entalpía, está en 19.950, ¿no? Esa es la entalpía de la alimentación. Ese es el punto. Tendría que jugar con estos valores para ver en qué valor me da este. 19.950. ¿A cuál se le parece? Pero tendríamos que jugar muchísimo. No, lo más seguro y más conveniente es hacerlo así. Ir jugando con trazados, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Aquí al equilibrio, trazo, aquí, lo proyecto, me subo y trazo la línea de equilibrio y veo cómo me queda. Y me voy corriendo hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que encuentre una línea que justamente atraviese el punto de alimentación y me coincida con una línea de reparto. Cuando yo tengo esto, yo estoy garantizando que ahí va a ser el reflujo mínimo. ¿Sale? Ese va a ser el Q mínimo. Pues hay que estarle atinando hasta que lo subamos, hasta que nos coincida con ZF y ya de ahí lo subimos a XD. Así es. Pero no se preocupen. Profesor, ¿pero por qué subimos a ZF más arriba de la entalpía del líquido? Ah, pues porque las condiciones de alimentación son esas. Déjenme regreso. La alimentación entra con un 35% de vapor. Es decir, la entalpía de la alimentación, ¿sí?, corresponde a la mezcla líquido-vapor. Si fuera solo líquido, pues yo sé cuál es su entalpía de líquido saturado. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Pero como no es así, esta es ZF, ¿sí? Aquí sería líquido saturado, pero no entra como líquido saturado, entra con un 35% de vaporización. En este punto es donde está. Cuando yo tengo puntos dentro de este intervalo, es mezcla líquido-vapor. Cuando yo mi punto de alimentación lo tengo acá abajo, significa que está entrando como líquido subenfriado. O cuando lo tuviera por acá arriba, ¿cómo entraría la alimentación? ¿Les pregunta? ¿Saturado? No. En esta zona es vapor sobrecalentado. ¿Están de acuerdo? Vapor sobrecalentado, vapor saturado sobre la curva, mezcla líquido-vapor y líquido subenfriado en toda esta zona. En este caso, este punto representa una mezcla líquido-vapor. ¿Con qué calidad? Mido este y lo divido entre toda esta parte. Esta es la entalpía de vaporización a esta concentración. Tengo un minuto. Nos vemos a las 9, por favor. ¿Sale? Sí, profe. ¿Podría de... Sí, profe. Sin dudas. Sale. Ahorita nos vemos. Gracias. Profe, ¿le puedo mandar un mensaje para resolver una duda? Por supuesto que sí. Nos vemos ahorita a las 8, a las 9, perdón. ¿Sale? Sí. Gracias.